Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Y ahora comienza el programa La Policía Te Informa. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Este es un programa más de La Policía Te Informa. Este es el teniente Francisco Javier Santiago, director del precinto de Lares. Así que buenos días a los que nos escuchan a través de 1200 AM Radio Grito y 93.3 FM y 92.1 FM Radio Grito. Así que hoy vamos a estar tocando un tema de mucha relevancia para nosotros, por la sencilla razón de que diariamente nos encontramos con personas que tienen algunas dudas o algunas inquietudes con relación al proceso de cómo se inicia o cómo se hace la investigación preliminar por parte de la policía de Puerto Rico. Mucha gente tiene el pensamiento de que la policía está dividida en dos ramas y aunque en parte es cierto, la policía es una con un mismo adiestramiento, lo que sucede es que tenemos distintas responsabilidades dentro del trabajo como policía. En el caso nuestro, nosotros somos policía de precinto, o sea que somos los que recibimos a las personas cuando inicialmente hacen una querella y comienza el procedimiento investigativo, ¿verdad? Que va a dar curso a la querella que usted está radicando o a la queja que usted le está presentando ante la policía. Lo primero que tenemos que dar claro es que la policía no crea leyes. La policía lo que hace es que hace cumplir las leyes, enfuerza las leyes, hace que la gente obedezca lo que el Estado está imponiendo para controlar, ¿verdad?, el orden en sociedad. Por lo tanto, aclarado eso, los que hacen leyes en Puerto Rico es la legislatura, ¿verdad?, Cámara y Senado. Ellos le presentan una problemática, la analizan y luego de hacer un estudio, pues determinan que deben hacer una ley para controlar cierta situación que está afectando la convivencia en general de nuestro país. Por lo tanto, cuando esas leyes se convierten en ley, ¿verdad?, obviamente ellos las aprueban y el gobernador las firma, entran en vigor. Nosotros como policía comenzamos entonces a hacer que las leyes se cumplan. Mucha gente no entiende a veces que nuestro trabajo, pues, aunque muchas personas no les gusta, pues nuestro trabajo es ¿cuál? Hacer que las leyes se cumplan, porque si no hubiese leyes, ¿cómo regulamos el orden en sociedad? Si no hubiera una ley, ¿cómo mantenemos cómo usted va a saber qué cosas usted puede hacer o qué cosas no puede hacer? O qué cosas, si usted las hace, le está violentando algún derecho o algún derecho de una persona o es un derecho que usted tiene o no lo puede reclamar. Por lo tanto, dejando eso claro, cuando una querella se radica, donde primero se tiene que radicar es en la policía de Puerto Rico, en la uniformada, en el cuartel de precinto. Hay unas excepciones donde la rama investigativa podría iniciarla, pero por lo general, por uso y costumbre, todas las querellas se van a llevar o se van a presentar ante la policía uniformada, quienes tienen que hacer una investigación preliminar. Y nosotros tenemos una serie de reglamentos, ¿verdad?, tanto de leyes como administrativos, que nos indican cómo nosotros debemos hacer nuestra función en cuanto a la investigación preliminar. Nosotros, se supone que cuando usted llega al cuartel y hace una querella, o un policía y hace una querella, el policía corrobora que la información que usted está dando es correcta y tiene que hacer una investigación preliminar para determinar si ese delito es un delito grave o un delito menos grave. Los delitos graves son los escalamientos, los robos, las agresiones graves. Y cuando hablamos de agresiones graves, es que existen agresiones menos graves y agresiones graves. Toda aquella agresión que conlleve un grave daño corporal o ponga en riesgo la vida de un ciudadano se considera una agresión grave. Dijimos los escalamientos, los robos, las agresiones graves, los asesinatos, las violaciones a las leyes de droga, a las infracciones de la ley de droga, a la ley de armas, a la ley de vehículos hurtados y a otras leyes especiales más que nosotros tenemos que trabajar con ellas. El policía uniformado no solamente trabaja con ese tipo de leyes, también trabaja con ciertos remedios civiles que cuando usted nos explica cuál es la situación, se supone que nosotros le digamos a usted, pues mira, esto no cae dentro de una violación de ley, pero sí puedes pedir esta ayuda o este auxilio al tribunal, ya sea a través de una orden de protección, ya sea a través de una orden de acecho, que nosotros evaluamos lo que usted está presentando, hacemos la investigación preliminar y una vez se determina qué tipo de delito es, que sabemos entonces hacia qué vamos a hacer con él. Todos los delitos menos graves
que no sean escalamientos, asesinatos, agresiones graves, como dije anteriormente, y violaciones a la ley de droga, pues originalmente nosotros los trabajamos. En el caso de droga, lo que hacemos es que trabajamos la investigación inicial y los referimos a la agente de droga, o mayormente lo que hacemos es que sometemos el caso, porque la mayoría de los casos de droga que nosotros cogemos son violaciones en nuestra presencia, que eso es algo también que vamos a discutir un poquito más adelante. Pero una vez nosotros determinamos que el delito es grave, lo que hacemos es que referimos el delito o la investigación al cuerpo de investigación criminal. Pero nosotros tenemos que llegar al lugar, primeramente, verificar los hechos, entrevistar personas, entrevistar testigos, entrevistar las víctimas. Y una vez tengamos, ¿verdad?, el delito que tenemos presente nosotros, muchas veces lo que hacemos es consultamos con el fiscal y el fiscal nos va a decir o ordenar que radiquemos o no radiquemos. ¿Qué consultamos con el fiscal? Nosotros como policía recibimos un adiestramiento que tiene que ver con las leyes de Puerto Rico para nosotros saber y poder identificar qué es un delito y qué no es un delito, y cuándo es grave y cuándo no es grave. Y una vez nosotros ya determinamos eso, consultamos nuestra investigación con el fiscal. Nosotros consultamos para que él nos diga si hace falta más investigación o si con lo que tenemos los motivos fundados para poder radicar la querella en un tribunal cuando son casos graves. Cuando es menos grave, nosotros llevamos la investigación nuestra al tribunal de primera instancia, donde un juez de regla 6 o un juez que le decían antes juez municipal ve ¿verdad?, la cintila de evidencia, lo que nosotros llevamos, y él determina si hay causa o no hay causa. O sea que hay delitos graves, delitos menos graves, los delitos graves cometidos, ¿verdad?, en nuestra presencia, muchas veces nosotros los radicamos. Hay otros que llevan ulterior investigación, porque como por ejemplo son los escalamientos, las apropiaciones ilegales. Pues si nosotros no intervenimos en el momento que se está ocurriendo, pues por lo general lo que se hace en la investigación preliminar, estoy hablando específicamente escalamientos y apropiaciones ilegales, y se refiere entonces al cuerpo de investigación criminal, que tiene ya un personal destinado para trabajar con ese tipo de delitos. Si fuese un caso de asesinato, nosotros obviamente llegamos nuevamente a la escena, somos los que preservamos la escena y hacemos todas las gestiones de activación del Cuerpo de Investigación Criminal, de la División de Homicidio, y la División de Homicidio viene junto con el fiscal y hace su investigación y ellos siguen la investigación. Pero por lo general, en todos los delitos, nosotros tenemos que llegar primero a la policía uniformada. Una vez nosotros determinamos que ese delito ocurrió, comienza el proceso que establece el Tribunal de Justicia y el Departamento de Justicia, y los tribunales, para garantizar de que ese proceso se haga de una manera justa y razonable, cumpliendo con las leyes y los reglamentos que establecen cómo se hace ese tipo de investigación. Nosotros como policía siempre, por lo menos la uniformada, y cuando digo por lo menos la uniformada es que me refiero a que todos los casos van a llegar de nosotros, a veces la gente se incomoda porque comenzamos a hacer preguntas, comenzamos a hacer, ¿verdad? Queremos contestaciones lo más específicas, lo más claras posible para poder determinar qué curso le vamos a dar a esa investigación, y es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Un ejemplo, usted va a un cuartel a reportar algún tipo de apropiación ilegal, usted debe de entender que nosotros vamos a hacer ciertas preguntas para determinar que realmente esa persona, esa propiedad que fue hurtada o que fue apropiada ilegalmente, le pertenece a usted y que usted es la persona que tiene que reclamar el bien o el derecho a ser dueño de esa propiedad. Y nosotros establecemos la investigación. No significa que si alguien ve algo que está ocurriendo porque no sea el dueño no lo puede reportar, sí lo puede reportar. Pero siempre la querella tiene que salir de la persona perjudicada. No podemos aceptar una querella de otra persona querellándose de un bien apropiado o de algún delito cometido contra otra persona, a menos, ¿verdad?, que hay unas excepciones de unos delitos que podemos iniciar la investigación. No significa que no la vamos a atender, significa que la vamos a atender, pero para poder llevar el caso al tribunal necesitamos que la persona perjudicada sea la que preste o haga la querella, porque obviamente tenemos que entender que mucha gente se lo olvida, que también las personas que cometen delitos tienen derecho, y tienen un derecho a que se le haga un procedimiento justo, a que se cumpla con las reglas de procedimiento criminal, que se garanticen los derechos constitucionales que esa persona tiene, porque independientemente de que sea una persona que violenta la ley, es una persona que tiene unos derechos que nosotros también como policía tenemos que garantizarle. O sea que
que no solamente el derecho es para aquellos que son víctimas, sino que también el derecho es para aquellos que son victimarios. Y nosotros tenemos que llevar un proceso que cuando llegue al tribunal podamos lograr lo que queremos. ¿Y qué es lo que queremos? Que se esclarezca el delito y que esa persona cumpla, como la ley establece, por el delito o la infracción que cometió. Porque hay veces que las personas preguntan por qué hay que ser punitivo. No es punitivo, es que las leyes tienen dicen unas reglas y tienen unas consecuencias, que por eso está el Código Penal, que le deja saber a usted cuáles son las consecuencias si usted no obedece o no sigue lo que la ley dice. Y obviamente los delitos se cometen por acción, porque usted lo cometió, o por omisión. Debió hacer algo y no lo hizo. Y toda esa evaluación nosotros tenemos que tenerla de antemano, porque nosotros tenemos que presentar un caso donde cuando lo llevemos ante el juez, obviamente cuando son menos graves, cuando lo llevamos ya sea grave ante un fiscal, que es el que va a dar las instrucciones para radicarlo a un juez, vea que nosotros cumplimos con lo que la regla de procedimiento establece y que están los motivos fundados para nosotros haber hecho esa investigación que hicimos. Él va a entrevistar a los testigos, va a entrevistar obviamente a nosotros, a la policía. Estamos hablando del caso de fiscalía, casos graves. Y él va a hacer su expediente levantando declaraciones juradas. O sea que el procedimiento investigativo es un poquito complejo, pero siempre nosotros tenemos que hacerlo de manera que garanticemos el derecho del ciudadano que se está creyendo y del victimario. Y a veces vemos a las personas alegando de que no, vamos a... Lo que hay que es radicarle a esa persona o radicar los casos. No, aunque tengamos la querella, tenemos que hacer la investigación. Y una vez nosotros determinemos que ese delito realmente ocurrió, entonces comenzamos a consultar el caso para radicarlo. Traigo esto porque mucha gente pues se incomoda, se molesta porque el procedimiento a veces es un poco tedioso, pero el procedimiento no lo establecemos nosotros la policía, sino que está establecido a través de leyes especiales, del Código Penal y de la regla de procedimiento criminal, de la regla de evidencia, porque todo esto es un andamiaje, una cadena donde nosotros activamos el proceso de investigación criminal y tenemos que cumplir con eso. ¿Por qué? Porque tampoco eso va a evitar que alguien venga y radique una querella por voluntad propia, en el sentido de que sin tener los motivos, porque quiere hacerle daño a alguien, y por eso es que nosotros tenemos que hacer ese tipo de investigación. Y a veces es un poquito complejo explicarle a la gente, porque entendemos también que la gente quiere reclamar un derecho y que rápidamente se resuelva la situación. Hay cosas que podemos resolverlas rápido y hay cosas que no se pueden resolver rápido porque conlleva un procedimiento. Si fuese un delito que estuviese envuelto algo tecnológico, como un teléfono, como computadora, nosotros como policía tenemos que hacer las gestiones ¿con quién? Con la unidad que está certificada, que sabe cómo trabajar ese tipo de equipo, cómo vamos a levantar la evidencia que está ahí, cómo hacemos que esa evidencia que se obtenga de un teléfono, de una computadora o de cualquier material electrónico que conlleve, que tenga memoria. Pues nosotros tenemos que cumplir con la regla de evidencia que establece, ¿verdad?, cómo lo vamos a hacer, qué tipo de documentos necesitamos, porque hay mucha información que nosotros podemos obtener en la calle, pero en un tribunal no la podemos llevar si no se obtuvo a través de una supina, que es un permiso o una orden que da la Fiscalía para que nosotros podamos entrar en ese tipo de investigación, como por ejemplo son los teléfonos celulares, como por ejemplo son las computadoras. O sea que las cosas tienen que tener un orden de que si yo voy a ocupar un teléfono, tengo que tener una orden que me autorice a ocupar ese teléfono, a menos que haya unas excepciones que si entramos en ellas son un poquito más técnicas, pero por lo general, para que usted tenga algo básico, nosotros no podemos así por así hacer un tipo de ocupación, a menos que sea, como dije anteriormente, unas excepciones, y algo que se cometió en nuestra presencia, pues lo ocupamos y tenemos que garantizar que ese equipo que se ocupó o esa evidencia que se ocupó no fue manipulada por otras personas. O sea que esto es un procedimiento un poquito complejo y a veces la gente piensa que esto es rápido. Y no es rápido porque nosotros no queramos. No es rápido porque tenemos que ir paso a paso garantizando que esa investigación que se está haciendo cumple con lo que la ley establece, con la regla de procedimiento establece, regla de evidencia y otras leyes que tengan que ver en el caso que estamos investigando. Porque de nada vale que movamos el mecanismo de investigación de la policía y prendamos el motor de investigación criminal
que sería policía, justicia, tribunales y al final corrección, para no lograr lo que queremos, que es esclarecer el delito y que las personas sean procesadas. No es porque nosotros queramos procesarla, es que si nosotros no enforzamos las leyes y la gente no responde por las acciones que tiene, pues entonces no hay consecuencias. Y esta es una opinión mía muy personal, pero muchas veces nos preguntamos por qué posiblemente la gente en la calle no quiere obedecer, y es por el ahí bendito. Porque si seguimos dando oportunidad, y estoy hablando de casos administrativos, porque los casos que son violación de ley, nosotros no tenemos esa discreción como policía de decir los radico o no los radico, no. Todos los casos tienen que ser consultados, tienen que ser investigados y tienen que ir al proceso donde sea un juez que diga si realmente hay causa o no hay causa, si vean los motivos fundados, si no vean los motivos fundados, si vean los elementos para que esa investigación se dé. Y espero hacer lo más claro posible, lo más sencillo la explicación, porque es que nos topamos todos los días con gente con personas que ante su desespero por la situación que tiene, pues piensan que podemos hacer cosas o brincar cosas o procedimientos para poderle ayudar, y nosotros no lo vamos a hacer de esa manera porque tenemos que hacerlo de una manera legal y de una manera que cumpla, ¿verdad?, con lo que he dicho anteriormente, que tenemos que cumplir como policía. Recientemente escuchaba una entrevista que le hicieron a un líder ambientalista donde decía que para este fin de semana, ¿verdad?, y cito, ya la policía tenía órdenes de arresto preparadas, y hay gente que escucha eso y lo cree, y realmente la policía no puede preparar órdenes de arresto porque las órdenes de arresto les pide un tribunal. O sea que para que la policía pueda tener una orden de arresto, tiene que haber primeramente haberse hecho una investigación, tiene que haberse llevado un caso ante un tribunal, y ese tribunal, una vez vea el caso, determina si expide una orden de arresto, y esa orden de arresto se expide muchas veces cuando la persona no está presente. Y si la persona no estuviera presente, mire cómo son las reglas de procedimiento en Puerto Rico. O sea, que aquí son lo más justo posible. Yo creo que son de las leyes de más avanzadas que hay en Estados Unidos y en otros territorios. Nosotros, cuando llevamos un caso al tribunal en ausencia, tenemos que demostrarle al juez que esa persona fue citada, que esa persona quiso no cumplir con la citación, pero porque fue que no quiso. No es que yo vaya allí y le diga al juez, mira, esta persona no vino. No, yo tengo que tener evidencia de que yo realmente lo cité y que esa persona no compareció. Y en muchas ocasiones los jueces son considerados y dicen, vamos a citarlo nuevamente. Y a veces hay una o dos citaciones y entonces que se pide la orden de arresto. Por lo tanto, escucharle a una persona decir que ya la policía tiene órdenes de arresto preparada para una actividad que no ha llegado todavía es totalmente erróneo y es falso. Porque nosotros no expedimos órdenes de arresto. Nosotros diligenciamos órdenes de arresto. Las órdenes de arresto las expide un tribunal, como dije anteriormente, mediante una investigación, y tiene que haber una afirmación, un juramento de un agente de orden público donde establece que hubieron unos elementos y el juez lo evaluó y determinó que esa orden de arresto se expide. Por lo tanto, es imposible que la policía tenga órdenes de arresto preparadas de antemano, y eso mismo pasa con los registros y allanamientos. Esto mismo pasa, como dije anteriormente, cuando vamos a ocupar algún celular. Tiene que haber una orden, ya sea de fiscalía, en el caso de investigación de supines y celulares, o tiene que haber una orden de un tribunal en los casos de órdenes de arresto o de registro y allanamiento. Un registro y allanamiento no se puede hacer si no hay una investigación previa de un policía, donde mediante afirmación o juramento él establece que se cometió un delito en X sitio y que en esa propiedad que nosotros vamos a registrar y vamos a diligenciar esa orden de allanamiento, hay una evidencia y tenemos que ser lo más preciso posible, diciendo que pretendemos ocupar en ese lugar que nosotros vamos a allanar. Y existen órdenes de allanamiento contra propiedades inmuebles y contra propiedades muebles. ¿Okay? Se puede allanar un celular, que significa buscar la información que está dentro. Se puede allanar un vehículo de motor. Se puede allanar un edificio, como lo he hecho, una casa, un apartamento. Esas son las reglas de procedimiento y lo que la ley establece. O sea, que escuchar a una persona decir que de antemano ya la policía tiene órdenes de arresto sin haber habido un caso investigativo es incorrecto. Y muchas veces pues la gente piensa que como la persona que lo está diciendo es una persona que tiene conocimiento, que es una persona
preparada, pues entiende que lo que está diciendo es cierto. Y la realidad no es esa. O sea que para que la policía pueda tener una orden de arresto o se les pida una orden de arresto o diligenciarla, tiene que ser expedida por un juez y tiene que haber una investigación preliminar. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es dejarle claro, ¿verdad?, en el día de hoy, de que toda investigación comienza con la policía uniformada. La policía uniformada hace su investigación preliminar, que eso incluye entrevistas a los perjudicados, entrevista a testigos, ir al lugar de la escena, verificar que eso cumplió y empieza el procedimiento de ir a fiscalía. Fiscalía evalúa la investigación que hizo el policía. Una vez fiscalía determine que esa investigación fue hecha dentro de los parámetros que establece la regla de procedimiento y si hay alguna evidencia que se ocupó mediante lo que establece la ley de evidencia, él les pide una boleta, que es una orden que le dice al policía que puede llevar su caso ante un magistrado. Y el magistrado, una vez recibe esa orden de fiscalía o esa petición de fiscalía de radicación de caso, vuelve nuevamente y hace entrevista a los testigos, hace entrevista al policía, y de esa entrevista o esa vista que se hace ahí, que se conoce como la regla 6, el juez determina si hay causa para arresto o desestima los cargos. Y aunque la persona está arrestada, lo que significa es que causa para arresto es que significa que va a ir a un segundo procedimiento que se llama la regla 23 de procedimiento criminal, que son las vistas preliminares en los casos graves, donde nuevamente lo que se hace es que se vuelve otra vez a entrevistar a los testigos y se determina entonces si va a ir a un juicio o no. O sea que no es tan fácil como la gente piensa de llevar un caso y que alguien sea convicto. Mientras la persona esté en la regla de procedimiento criminal, la regla 6 y la regla 23, significa cuando le radicaron causa y está bajo fianza y nuevo a vista preliminar, todavía sigue siendo un imputado, no es acusado. Es una vez pasa ese procedimiento de vista preliminar donde vuelve y se hace una evaluación de lo que se tiene y se hacen otras entrevistas y otro juez de diferentes rangos o de diferente posición evalúa el caso, o sea que no es el mismo juez que se radicó, para que así sea más puro el procedimiento y él determina causa o no causa. Si determina causa, entonces pasamos a juicio, donde la persona tiene un derecho a que se le cite y se declare culpable o no culpable, y donde la persona escoge si quiere tener un juicio por jurado o un juicio por derecho, que significa que el juez es que va a determinar, y comienza el procedimiento de selección de jurado, la acusación y todo ese procedimiento que se va a dar. O sea que por eso es que a veces los casos tardan en los tribunales, pero no es porque se quiera tardar, sino porque hay que cumplir con unas reglas de procedimiento y un orden investigativo para que esos casos, cuando una vez haya convicción, no sean llevados, ¿verdad?, ante el Tribunal Apelativo o al Tribunal Supremo, ¿verdad?, que eso tiene un orden también, donde usted alega que en esa investigación hubo alguna violación a un derecho constitucional suyo, a un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos. Por eso es que tenemos que hacer ese tipo de investigación. Por eso es que cuando usted llega al cuartel comenzamos a hacer unas entrevistas, unas preguntas, porque necesitamos estar claros de qué es lo que vamos a investigar y hacia dónde vamos a consultar o qué cosas vamos a presentarle a Fiscalía y a los tribunales. Así que mucha gente a veces piensa que se tardan porque se tardan. En este país no hay ley. No, la ley está. Y la ley es para garantizar el derecho, tanto como dije anteriormente, a los acusados como a las víctimas. O sea, todo el mundo tiene derecho aquí. También he escuchado en este tiempo de pandemia, cuando la gente se incomoda porque hay una orden ejecutiva y esa orden ejecutiva establece ciertas restricciones en la sociedad, y comienzan una discusión con la policía diciéndole que por qué la policía está tratando de hacer cumplir una ley, una orden ejecutiva, cuando eso es ilegal, cuando eso no es constitucional. Y eso es otro error más, porque quien determina si la orden ejecutiva es constitucional o no es un tribunal. No somos nosotros los policías, no es tampoco usted como ciudadano, y eso es independientemente de que a usted le guste o no le guste lo que diga la orden ejecutiva, porque el gobernador tiene esa potestad de establecer una orden ejecutiva cuando hay ciertas situaciones que son apremiantes para el Estado, son de interés para el gobierno, para preservar el orden, para preservar la vida de las demás personas, como en este caso de la pandemia, ¿verdad?, que es una cuestión a nivel mundial.
Por eso es que algunos casos se trataron de llevar al tribunal en contra de la orden ejecutiva y ningún tribunal falló o ningún tribunal determinó que la orden ejecutiva era ilegal. Hasta el día de hoy no conozco un caso que se haya establecido en el tribunal de que la orden ejecutiva o las órdenes ejecutivas que pidió el gobernador es ilegal. Mientras eso no exista, nosotros como policía tenemos que hacer cumplir las leyes. Tenemos que hacer cumplir con lo que la orden ejecutiva dice. Porque aunque eso no es la norma, es una excepción. Y esa excepción la permite la Constitución. Y el gobernador tiene esa facultad. Por eso es que a veces algunas personas entran en discusión con la policía, pero mira, que tú me estás pidiendo una orden ejecutiva y eso es una violación a mis derechos constitucionales. Mientras un tribunal no establezca que usted se está violentando un derecho constitucional, ¿verdad? O que se le violentó, nosotros, y diga que esa ley es inválida porque está entrando, violentando algún derecho constitucional de algún ciudadano, pues nosotros tenemos que hacerla cumplir. Ahora, cuando un tribunal examine la orden ejecutiva y determine que esa orden ejecutiva no cumple con los estándares que tiene que cumplir de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues entonces nosotros, ese tribunal determina que no es válida, nosotros no la vamos a cumplir. Por lo tanto, quiero dejar claro que la policía trabaja con las leyes que establecen los legisladores o con las órdenes ejecutivas que hace el gobernador, en este caso Pedro Pierluisi, pero puede ser cualquier gobernador dentro de las funciones que tiene, y nosotros tenemos que hacerla cumplir. Y para eso hay un procedimiento de que si usted no está de acuerdo o no, pues en el tribunal usted hace sus alegaciones a través de un abogado, obviamente, de alguien que conoce el derecho, que va entonces a tratar de establecer de que esa orden ejecutiva o esa situación que se está llevando le está violentando un derecho constitucional. Yo espero haber sido lo más claro posible, porque esas son las dudas que surgen diariamente con las personas, de que por qué la policía hace X o Y cosas. Nosotros no radicamos un caso, nosotros no somos los que lo dejamos en la calle. Hay una regla de procedimiento que establece que la persona tiene un derecho a la fianza, independientemente del delito que cometa. El juez tiene unas excepciones que puede dejar a una persona sin fianza, pero eso tiene que ser ya un caso extremo. Pero sí lo pueden hacer. Por la mayoría de los casos, las personas tienen un derecho a salir bajo fianza. Y eso no lo determinamos nosotros. Y mucha gente piensa, mira, lo gestaron hoy y lo dejaron libre a 2 horas. Es porque fue al tribunal y allí prestó una fianza a través de un fiador o a través de OSAC o la oficina, ¿verdad?, con antelación a juicio y cae en libertad. Pero no son cosas que están en nuestras manos, son cosas que la ley establece y nosotros como policía tenemos que hacerla cumplir. Así que espero haber sido, ¿verdad?, claro en la explicación que dio. Si tiene alguna duda puede llamar al 897-2020 y ahí le vamos a servir. Así que gracias una vez más por sintonizarnos a través de Radio Grito. Sea un buen día para cada uno de ustedes. Acabas de escuchar el programa La Policía Te Informa. Te esperamos en nuestra próxima edición aquí en Radio Grito. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.